selección de colombiana. Fernando, aquí hay. Fernando Viveros. Y aquí con Dalia y con nuestro compañero presidente. Bueno, a ver, como ustedes ya deben estar informados por los medios, prensa, etc., pues estamos acercándonos a ganar unas elecciones en un país que primero no han permitido que cuando alguien fuera del establecimiento les provoque, digamos, un cuestionamiento sobre su poder en términos electorales lo permitan. Son asesinados todos, lo cual, digamos, habla de ese régimen. Y en segundo lugar, pues no han sido muchas las ocasiones en 2 siglos de historia republicana, muy pocas. En varias décadas se presenta una oportunidad. Entonces hoy tenemos una de esas oportunidades pocas en la historia de acercarnos a cambiar el poder, y 2, pues todavía no ha terminado la campaña y hay un incremento de la polarización y de hecho de violencia. La misma expresión del presidente de la República hoy, pues, que les importa un bledo las circunstancias que van quitando de garantías a la campaña, y lo que tratan es como de preparar unas circunstancias que están por venir. Nuestro objetivo es ganar, y por primera vez en la historia de Colombia cambiar la historia de este país. No en un sentido socialista o algo así, creo que no es las tareas que demanda la sociedad hoy en Colombia no pertenecen a ese tipo de debate y de búsqueda, sino a un quiebre político que la gente empieza a leer podría representar un mejoramiento de sus condiciones de vida en términos de justicia social. Y eso es lo que nosotros hemos planteado. Si 2 siglos llevamos de violencia permanente, de guerras que finalizan y continúan en la sucesiva guerra civil, en un encadenamiento casi perpetuo de violencias, que no se ve prácticamente en casi ninguna sociedad del mundo. Algunas tienen sus épocas de violencia, pero las logran mitigar, solucionar, saltan hacia otro tipo de estadio político y de convivencia. Esta de Colombia nunca ha sido posible. Colombia son cerca de 40, 50 guerras civiles, la última tiene 60 años de antigüedad. Y nadie podría hoy garantizar realmente que, terminada la guerra con la FARC, por ejemplo, no continúen nuevas formas de violencia, y ya lo estamos viendo. Básicamente jalonadas por el control territorial hacia la exportación de cocaína, tema que es neurálgico para explicar la violencia contemporánea y el relacionamiento con los Estados Unidos, pero que no explica toda la estructura de violencia del país desde principios del siglo XIX. Entonces, nosotros hemos dicho en la plaza pública que esa estructura perpetua de la violencia y la incapacidad de construir una nación que conviva, la nación por definición debe convivir en paz, no autodestruirse, porque si no, no es una nación. Está atado a una de las mayores desigualdades sociales del mundo, la tercera según el coeficiente Gini. La desigualdad social hoy de Colombia es similar a la que tenía Sudáfrica en la época en que Mandela se levantó en armas, en el apartheid. El mismo coeficiente Gini de Sudáfrica en esa época, años 60, 70, es el que tiene hoy Colombia. Y en aquel entonces, pues el coeficiente Gini de Sudáfrica, la enorme desigualdad de ese entonces era por un régimen violento. Todo se podía mantener a partir de la violencia. El apartheid. Aquí en Colombia, pues también la realidad es que solo ese régimen de desigualdad social
igual, similar al de Sudáfrica, solo se puede mantener pues, a partir de la violencia. Por eso ustedes observan fuerzas que quisieran destruir cualquier posibilidad de convivencia. Y con fuerza electoral, con capacidad de ganar, digamos. Y ya están detrás de lo que hoy sería la candidatura de Duque. Y nosotros, que nadie daba un peso, que no creían que pudiéramos construir una alternativa, hasta el centro político se burlaba de nosotros, nuestros propios compañeros de lucha eran absolutamente incapaces de pensar hoy que es posible un triunfo, que es posible que nosotros podamos desarrollar una fuerza, pero todo quedó en silencio porque realmente hemos desatado una gran movilización en crecimiento, sin estructuras políticas que no sean las de Bogotá que desarrollamos en la alcaldía. Y hay una especie de energía que ha desencadenado pues, ese movimiento popular que cada vez llena más las plazas y que está llevándonos al primer lugar, y un enorme susto. Susto inducido sobre una parte de la sociedad que tiene temor al cambio. Lo incentivan con la FARC, lo incentivan con Venezuela. Y susto en el establecimiento porque ellos más conscientemente saben que por primera vez podría cambiar el poder en Colombia. Todo eso genera una crispación, digamos, peligrosa. Esa es la palabra que hay que poner, peligrosa. ¿Qué reformas proponemos? 5 básicas que cualquier país de estos de aquí desarrollado tiene. No es nada del otro mundo, pero allá se lee como un extremismo. La reforma a la salud, que es quitar el modelo de la ley 100, que es el modelo norteamericano, oficiar un modelo más que pueda garantizar la salud como un derecho, con una experiencia que ya hemos vivido, que es la del modelo preventivo en Bogotá, extenderlo al país, y quitar las EPS del medio para lograr una contratación directa entre el Fondo Común Financiero de la Salud Público y las IPS y las EPS. Una reforma a la educación tendiente, la más costosa de todas, tendiente a lograr por lo menos 2 grandes escaños. Uno es la atención integral a la primera infancia profesional, al lado de las familias. La mayor política de seguridad que una sociedad puede tener es cuidar sus bebés. Esa es la nación del futuro. Y la principal política en ciencia y tecnología logra que esos bebés no solamente se nutran bien para tener su cerebro en óptimas condiciones en el momento en que además se desarrolle ese tipo de órganos vitales, sino además logren tener un amor al saber, a la búsqueda, a la investigación, a través del juego. Y una segunda reforma en educación, que es un sistema de educación pública superior gratuito, porque si no, no hay acceso de las juventudes a la educación superior. En Colombia, cada 100 muchachos que salen del colegio de último grado no entran a la universidad o a un sistema de educación superior 83. De los 17 que entran no terminan profesión, sino 3. El 97 está por fuera. En una economía que, como todos ustedes saben, cada vez es más intensiva en saber. Sin eso no es posible la producción de todas estas máquinas, que hoy son básicamente intensivas en saber, no en tanto en materiales. Luego no mueven el músculo, lo que esa economía mueve es los cerebros, el trabajo en equipo y en redes. Si una sociedad como la colombiana, que durante estos 2 siglos no solamente es sinónimo de violencia y desigualdad social, sino por ello mismo de renuncia al saber para la mayoría de su población, no superar eso implica prácticamente quedarse del siglo y entrar a una degradación que nos puede terminar llevando
a ser una sociedad inviable, un Estado fallido y metidos en una violencia de otro tipo que nos puede devorar como sociedad. La salud, la educación, el tránsito de la economía colombiana que se ancló al petróleo y al carbón, que como ustedes también saben, y a pesar de Trump, pues el mundo tiene que dejarlo porque si no, no se mitiga el cambio climático y nos puede matar como especie. Colombia es el 5º exportador mundial de carbón y la hace muy similar como economía a los fenómenos de Venezuela, de una economía rentística sin producción. Y a pesar de que tenemos una cultura, somos todos casi hijos de labriegos, pues trasladar esa economía hacia una economía productiva en la agricultura y en la industria, que nos lleva a acabar con el latifundio improductivo en tierras fértiles, que nos lleva a esto de los saberes intensivos, que nos lleva a una democratización de las condiciones para producir créditos, tierras, aguas, energías limpias, saberes, y que nos lleva a una base productiva que, sin que sea estatal, como pregonaban algunas corrientes antes, pueda permitir vía democratización incluso la construcción de vanguardias económicas, vía redes, energías limpias, que posibilite pensar incluso en una economía superior a la propia del mercado, sin que ese sea, digamos, de todas maneras nuestro énfasis. Una reforma a la justicia y a la política. Esos son los 5 elementos que nos parecen fundamentales como pilares en la construcción de una era de paz. Si tenemos 2 siglos de violencia, ¿cómo producir por lo menos unas décadas de paz hacia adelante? Generaciones, ojalá siglos. A eso le llamo una era de paz, pero ese quiebre entre un mundo de violencia permanente hacia una convivencia permanente obliga necesariamente a unas reformas sociales profundas. Esto es más o menos lo que nos ha conectado a las juventudes todas de Colombia que nos apoyan y a los estratos populares que por lo menos somos mayoritarios relativamente dentro de esas capas, digamos, populares de la población, y es lo que hace que la campaña tenga fuerza, una sintonía con las necesidades de la gente y las aspiraciones de la gente, que es contrarrestada con la campaña del miedo. Esa es, digamos, la realidad, y dentro de la campaña del miedo cada vez más probable una acción ya de acabar con la campaña por la vía rápida. Eso es, básicamente, no es, digamos, no es más, pero no es menos. El centro político de la calle, Fajardo, Claudia López, el Verde, que es el partido de centro, que no es verde, es rojo. Ni rojo ni verde. Neoliberal, realmente, una amalgama ahí. Y la gente liberal que apoya todavía de la calle, porque buena parte de las maquinarias liberales están buscando otras opciones, no han sido capaces de un entendimiento con nosotros, básicamente por un enorme temor a las reformas sociales. O sea, abordar ese tema como un tema de la agenda política en Colombia. Tienen un discurso retórico alrededor de la corrupción que gana un espacio, pero desligan la corrupción con un sistema ligado a una estructura económica y social que lo permite. O sea, no quieren abordar una discusión sobre reformas, a las que unas veces le llaman populismo, otras veces le llaman castrochavismo, repitiendo la política del odio. Y lo que se ha observado es un desplazamiento de líderes de ese tipo de corrientes hacia posiciones diferentes a la nuestra, pero las bases han empezado a fluir hacia nosotros. Entonces, todas las bases que eran de la izquierda, del Polo Democrático, están con nosotros. Las bases verdes se están desplazando hacia nosotros. Una parte de las bases liberales están ya con nosotros.
¿Qué tan sostenible será eso en los próximos meses? En parte va a depender de los resultados de marzo y cómo nos manejemos nosotros. Medios de comunicación esperan una derrota nuestra en la lista del Senado. Están esperando eso, que no pase el umbral la lista de decentes. Aún si llegara a pasar, pues sabemos que sería minoritaria, no podemos ganarle en el Congreso las maquinarias que compran votos precisamente en las elecciones de Congreso. Entonces están esperando dar una noticia: Petro fracasó en Congreso, no va a poder gobernar con el Congreso, luego esa candidatura presidencial es inviable. Yo estoy levantando un poco el tema constituyente, que es riesgoso por los paralelismos que hacen con Venezuela, pero es una forma de salirle al paso al hecho de que el Congreso no va a ser mayoría. De hecho, si yo fuese presidente, con ese Congreso no se puede gobernar. Y debemos pasar a un proceso constituyente aprovechando la oleada del cambio para que eso sí genere las reformas económicas del momento, las reformas sociales del momento. Pero eso hay que explicarlo ahora. Y ellos están esperando que la votación de consulta nuestra no sea tan poderosa. Ahí lo cierto es que ya no sabemos, porque quitaron la digitalización de esos datos y el dato que es la registraduría no va a ser controlable por nosotros. Se movieron a ese tema, digamos. Que si ponen a Duque con una votación muy por arriba de la de Petro en las consultas, sin que estemos en el mismo tarjetón, pero eso va a ser. Ellos no van a decir Petro le ganó a Caicedo, no, Duque le ganó a Petro. Y ya marcan un camino. Y para nosotros es importante que la gente vote por Petro en marzo. Y la consulta por eso tiene ese papel, no es cómo le ganamos a Caicedo, que es marginal en la política, que es el que está en la consulta, sino cómo le ganamos a la otra consulta, que es la de las fuerzas que quieren hacer trizas la paz y que se van a unificar allí ya con una candidatura, probablemente la de Duque. Si nosotros pudiéramos ganarle en esa consulta, pues marcamos el comienzo de la campaña de entrada por arriba y de primeras. Y sería relativamente fácil aguantar hasta el 27 de mayo y pasar a la segunda vuelta. Ese es un poco. Por eso todas esas tendencias que se mueven en Twitter, de que hay que quitarle a Duque y mejor votar por Marta Lucía, todas esas son pendejadas. No, sí, es un tarjetón o el otro, y las fuerzas se van a medir ahí. Las de la paz, la justicia social, la democracia, las del guerrerismo. Y son los que las encuestas, por casualidad, o yo no sé si por precisamente haber desencadenado las consultas, ponen arriba y de lejos. Ya el tercer candidato, que era Fajardo, pues ya no alcanza ni a la mitad, pues, de acuerdo a las encuestas, ¿no? Ni a la mitad de lo que nosotros estamos alcanzando Duque. Es decir, ya sé, si eso es cierto, ya lo veremos el domingo, ya la sociedad escogió cuál es la competencia, o el uribismo nosotros. Si yo pierdo, es Uribe el que va a gobernar a través de Duque. Si yo gano, pues hay un cambio con unas consecuencias de tensión política elevadísimas en Colombia. Y cada cosa tiene sus consecuencias prácticas e inmediatas. Pero así es como está, digamos, hoy la sociedad. Ya la sociedad no apuesta al centro, ni a las tercerías, ni al loco que aparece, nada de eso. Está apostando o Uribe y su candidato o Petro. Y estamos empatados de acuerdo a esas encuestas. En la calle, pues yo lo que siento es la juventud y los sectores populares con nosotros. Y del otro lado el miedo. Ojo, que si llega Petro, le quitan su casa, le quitan su taxi, le quitan castrochavismo, incluso hasta satánico, dicen unas cosas increíbles, pero eso funciona. Eso funciona. ¿Qué les, digamos, que el papel de colombianos fuera, o de amigos de Colombia fuera? Pues obviamente hay unas elecciones
Yo pienso que hay que hacer presencia con camisetas y decir Petro y aquí, ya, y se asustan, pues sí, pero estamos ahí. Fotos, que la gente se dé cuenta que en Washington, en Nueva York, en París, etcétera, hay gente. Los resultados cualquier voto cambia. Porque no, si estuviéramos lejos unos de otros, pues sí, pero en un empate cualquier voto es importante en cualquier parte del mundo. Eso por un lado, y por el otro, yo pienso que todo este tema, dado que hay más relativa tranquilidad de los colombianos fuera respecto a las tensiones que se viven dentro del país, este tema de redes, de saber trabajar, de ligar personas expertas en ese tema, bueno, todas unas tesis y hay gente experta en eso. Entonces aquí podríamos intentar, porque las redes tienen el don de la ubicuidad, de meterse a eso, al WhatsApp, que es muy usado en Colombia, el Twitter menos, el Facebook un poco más lento el Facebook, WhatsApp es inmediato, por eso la derecha se metió al WhatsApp, yo no, y hay una debilidad ahí. Y el WhatsApp llega al estrato 1 y 2, no porque allá no vale, ¿cierto? Su costo es mínimo. En cambio el Twitter, los videos, el YouTube, todo eso tiene un costo en los programas de estos. Y eso segmenta socialmente las redes. Entonces, digamos, el Facebook es popular, el Twitter es de élite, clases medias, medias altas. En cambio el Facebook es estrato 1, 2 y juvenil. Y el WhatsApp es el que más impacta. Y es ahí donde están metiendo las campañas del miedo y el odio. Entonces, digamos, gentes que los hay en todas partes, expertos, etcétera, que quisieran, digamos, ayudar en esta campaña junto con las personas que tienen un poquito más de tranquilidad aquí, podrían ayudarnos a emprender, digamos, toda la campaña publicitaria. Nosotros no queremos ataques sobre los otros candidatos como personas, menos ataques falsos, más sobre los argumentos de los otros, pero sí mucha defensa de nuestro programa y contraataque a la falsedad que crean sobre nosotros, que básicamente es la FARC, Venezuela y castrochavismo, el susto, entonces Petro los va a expropiar, cosas de esas. Antes lo hacían antes también hacían lo mismo, pues ahí también decían comunista y Allende, eso me acuerdo que eso. Pero esta vez tienen las redes y esas redes se mueven con plata y son efectivas, es el mundo de hoy. Pero nosotros también tenemos que tener una presencia ahí, defendernos, contraatacar. Candidato, que está teniendo, hay casi 800 personas que lo están oyendo. Entonces, digamos, ese tipo de campaña, ojo, sin violencia ni verbal, es un problema, pero sin violencia ni verbal, no contra las personas, no contra los argumentos, y fundamentalmente defensiva cuando nos atacan con la falsedad, para poder deshacer la falsedad, y ofensiva en el sentido de las propuestas nuestras que se tienen que irradiar. Porque si no tenemos gente que tiene problemas con su sistema de salud, con su educación de sus hijos, que son relativamente de escasos recursos y terminan votando por Duque porque piensa que yo les voy a quitar el pichirilo, la moto, es una tontería que eso suceda, digamos. Votan contra su propio interés porque el miedo los llevó al otro bando, y eso por lo menos nosotros tenemos que garantizar que tengan una comunicación más o menos objetiva de lo que pasa. Eso es, no sé si... Si hay preguntas. Sí. Su estrategia con los militares y con los curas. No tengo ninguna estrategia con los curas porque pues, lo que tenemos que garantizar es la libertad de cultos. Yo he tenido buenas relaciones con algunos miembros de iglesias, digamos, cuando estos se dedican al trabajo social, ¿no? Se dedican muchas iglesias, etcétera, y conmigo han encontrado pues, siempre
un aliado y viceversa. Gente que trabajaba en el Bronx, con las trabajadoras sexuales, con las juventudes en los barrios. Hay, como en todas esas iglesias, pues hay tendencias políticas ultraconservadoras, derechistas, se han manifestado. Pero en general yo pienso que más o menos la gente entiende que nosotros no provocamos ningún tipo de persecución de tipo religioso o algo así. Lo demostramos en la ciudad. Y no es por ahí donde están realizando ataques que antes se hacían en el pasado. No, el tema lo concentran en FARC. Pues hoy mismo la prensa era como se enfermó el señor Timochenko y se retiró la campaña, ¿cierto? Hoy creo que fue. Entonces ya de inmediato la prensa diciendo, entonces ahora van a apoyar a Petro. Y él, no se le ocurre decir que van a apoyar a la calle o a Piedad Córdoba o a Duque, sino que es a Petro. ¿Pero por qué? Porque saben que eso vibra en el corazón de la gente en un sentido negativo. Y la verdad, pues ellos no van a apoyarme, pero esas son las... Entonces ellos cogen el tema FARC y cogen el tema Venezuela. Esa es la propaganda en general que están realizando. Candidato, usted acabó de ir a Buenaventura y me gustaría entregarles aquí un mensaje, sobre todo a la gente que está conectado, más que en el contexto de la reivindicación histórica y todo lo demás para la población pacífica. Digamos, ¿qué usted puede visionar en el tema de seguridad y en el tema de puerto para Buenaventura? Técnicamente, ¿cuáles serían las soluciones? Ya hablamos de eso, ¿no? Porque yo fui a Buenaventura, fui 2 veces en esta campaña. Una a caminar, que fue como un primer... No, oigo bien. Fuimos a caminar, que fue una primera exploración, y después hicimos una manifestación, ahí hablamos en el puerto. Y en Cali también. Pero después en Quibdó, que es otro centro. Las propuestas las dejamos en discusión. Una propuesta que es una zona, claro, implica una reforma constitucional, pero es una zona autónoma o autonómica, no sé, entre la divisoria de aguas de la cordillera occidental y el océano, que permitiera a la población ejercer, digamos, sus derechos sobre el territorio por encima de los criterios que fuerzas extrañas al territorio, tanto legales como ilegales, usan. El puerto es un ejemplo legal de uso de capitales caleños y bogotanos de un territorio que no respetan, que es Buenaventura. De hecho, uno de los factores de violencia sobre la población de Buenaventura es la extensión del puerto. Y varios de los líderes muertos son líderes que defienden barrios en la costa del mar y que se han enfrentado ante la idea de expandir el puerto por encima de sus barrios. Lo matan. Después de muerto, entonces el puerto empieza a extenderse. Pero el puerto, ¿qué es? Una lógica ni siquiera de exportación, porque nosotros no somos exportadores sino de petróleo y carbón. Y eso sale por tubo y tren al Caribe. Aunque en Buenaventura usted puede observar unas grandes montañas de hollín que el viento del mar dispersa en los barrios populares y enferma a la gente, los niñitos, los viejos. Pero en general ese puerto es para importar. Entonces las tractomulas no llegan con productos, sino que salen de Buenaventura con productos hacia el interior del país. Entonces Buenaventura es un paso. Y a los dueños de esa lógica de negocios no les importa un comino lo que pasa con la gente de Buenaventura. Entonces, digamos, una autonomía a la población del Pacífico me parece que es importante, además porque yo siento que el mayor riesgo que tiene Colombia de pérdida territorial y soberanía está en el Pacífico. No es en San Andrés, es en el Pacífico. Primero porque nunca estuvo el Estado. Entonces siempre lo vieron como una zona trasera, olvidada. Pacífico, Caucano, nadie, casi en Colombia nadie sabe cuáles son los pueblos que hay ahí. Entonces era como el mundo del olvido, el mundo del escape de las negritudes, de la esclavitud, pero también el abandono por decenios, por siglos.
Y una zona muy rica en biodiversidad, con el océano que debería ser el puente con el mundo, pero no existe el Estado ahí. Con el narcotráfico y la minería ilegal, el narcotráfico prácticamente ha privilegiado la exportación de cocaína vía Pacífico. Y la minería ilegal, pues la existencia de oro. Entonces, tenemos unas fuerzas ilegales con armas más poderosas que el Estado en ese territorio, un incremento por tanto de la violencia y de sojuzgamiento de la población indígena y negra, y una reunión de Estados Unidos, del gobierno en Tumaco, que pues, obviamente conocen también esto, saben que ahí están los mayores cultivos de hoja de coca, con una intención al estilo de la política antidrogas norteamericana, que es control militar de ellos, para tratar de frenar la exportación de cocaína. Eso en perspectiva es pérdida territorial y de soberanía. Y esto no se debate en los medios ni en la prensa, pero la forma de contrarrestar eso es que la mejor política, en mi opinión, de seguridad, incluso contra el narcotráfico, no es el copamiento militar, es el copamiento social. Es que la población sea gestionaria de su territorio y el Estado ayude. Por eso se ha propuesto esa zona autonómica y se ha dicho en esos planteamientos que toda la política de inversión de estas reformas que hemos hablado, o sea, ¿dónde debe comenzar la universidad pública gratuita? En el Pacífico, en las zonas más abandonadas de Colombia, al revés, no es a la inversa, o sea, lo que fue más olvidado es por donde debemos comenzar nosotros, toda la política social. ¿Dónde debe comenzar todo el tratamiento profesional a la primera infancia? Allí. ¿Dónde debe comenzar el modelo preventivo de salud con médicos visitando allí? Además, porque es lo más difícil, o sea, ¿cómo los médicos pueden llegar al Naya? Si ni la guerrilla llegaba. Siempre que esas zonas son profundamente abandonadas y lejos, no desde el punto de vista geográfico, sino y entonces ahora tenemos que llevar los médicos, las enfermeras allí. Eso implica una presencia del Estado que no es militar, es social, pero esa presencia primera en las zonas más abandonadas es lo que puede garantizar la soberanía allá hablamos, lo dijo una dirigente de Negritud que se llama Francia, la reparación histórica, ¿cierto? A un pueblo que sacaron a la fuerza de África por millones, una de las barbaries de la humanidad, y llevaron a América a esclavizar. Y en el caso colombiano específico, pues no solamente los esclavizaron, sino que acabada la esclavitud, pues los dejaron botados como si fueran la parte más olvidada de la historia y de la sociedad. Una discriminación racial, ¿no? Étnica, profunda. Y entonces, ¿cómo se devuelve en términos de Estado social de derecho? Eso es lo que se llama una reparación histórica. Y es un poco lo que planteamos allá. Ahora, ¿qué tanta fuerza este debate tenga en comunidades que de todas maneras han sido sojuzgadas por las armas y por la clientela, el dinero en época electoral? Ya lo veremos el domingo. Y la propiedad privada. ¿Qué va a hacer con los paramilitares? Y también con la tierra. Los paramilitares. Los paramilitares están ligados a la tierra. Sí. Son los defensores del latifundio improductivo. Y el latifundio improductivo es una herencia del feudalismo español que Colombia nunca fue capaz de quitar. Estados Unidos tiene, no recuerdo la cifra exacta, pero tenía cerca de 700 a 900 millones de hectáreas fértiles. Y su modelo agrario, que comienza con violencia, porque es la conquista del oeste, etcétera, pero es de farmers, es decir, de granjeros, no es una gran propiedad, sino son granjas que fueron la base de la industrialización de este país y utilizan toda su tierra fértil. Y es una enorme cantidad de tierra en el mundo.
El granero del mundo, así Claro, le dicen. eso es, digamos, de los países que más tierras fértiles tiene el mundo. Nosotros no tenemos tanta tierra fértil comparativamente, mientras Estados Unidos tiene lo que son 700 millones de hectáreas fértiles, Colombia tiene 15. Digamos, no somos un país de tierras fértiles realmente. Pero de las 15 millones de hectáreas fértiles que tenemos, solo tenemos agricultura en 4. Entonces, y de eso es que nos alimentamos, pero ya la mayor parte es una importación porque el modelo de dependencia del petróleo produce eso, como en Venezuela, la destrucción de su propia agricultura. Entonces, esas 11 millones, 10 millones de hectáreas en manos de quién están, de tierras fértiles que no producen. Están en manos del testaferrato de la mafia y volvieron esa tierra a una forma de lavado de activos. La tienen como el viejo feudalismo, por tenerla como un sinónimo de poder, pero no como un instrumento productivo. Ese tipo de personas, que son 11.000 en toda Colombia, personas que son propietarios de la tierra, pues tienen lo más atrasado, defienden lo más atrasado de la política colombiana, el uribismo. Esa es la base del uribismo. Y todo el ejército los ejércitos paramilitares eran para cuidar las rutas de exportación de cocaína y esa tierra. Entonces, la modernización de Colombia, la industrialización de Colombia e incluso la disminución de la desigualdad social en Colombia pasa porque esa tierra sea productiva. Siendo fértil, produzca alimentos, que para Colombia sería casi, en perspectiva, triplicar la producción de alimentos por 3. Eso ayudaría a un equilibrio social en el campo. El campesino podría volverse un granjero a estilo norteamericano, farmer. El incremento del mercado interno que eso produce es base de una industrialización, como hicieron los coreanos, como hicieron los taiwaneses, como hicieron los propios norteamericanos. Pero implica quitar el latifundio improductivo. Entonces, cuando yo dije vamos a poner el impuesto al latifundio improductivo, la primera reacción de las cadenas de odio fue decir que iba a expropiar los taxis y las salas de belleza y las finquitas, dicen así los colombianos, porque ni siquiera se tiene claro el concepto que es un latifundio, ¿cierto? ¿Eso qué significa un latifundio? La gente pensó que era todo. Entonces, que vamos a quitar las salas de belleza del barrio. No, un latifundio es una propiedad de más de 1.000 hectáreas. Solo 11.000 colombianos son propietarios de eso. Y cuando uno habla de ponerles un alto impuesto, no está hablando de expropiar, está hablando de crear un mecanismo que permita que esa tierra se pueda vender o la pongan a producir, que les sea costoso tenerla. Aquí en Estados Unidos, yo por lo menos no he observado, no sé si Charlie me puede mentir, aquí nadie se jacta en ningún club social, de ser propietario de 10.000 hectáreas. Si alguien de dijera, campos de golf. si alguien dijera eso, diría, ¿y cómo hace para pagar los impuestos? Porque un impuesto sobre 10.000 hectáreas en Estados Unidos sería tan elevado que realmente no sería viable tener una propiedad de 10.000 hectáreas. En Colombia una sola familia tiene 1 millón de hectáreas. 1 millón. Y es mafiosa, los Ochoa, parientes de Uribe Vélez. Y el mundo de Uribe Vélez es ese. Y la mayoría del Congreso de la República es de ese mundo, de 11.000. Y buena parte de la violencia tiene que ver con esa defensa, ese tipo de anacronismo histórico que es el latifundio improductivo. La purina, cabal. Ese es, si queremos un cambio en Colombia, eso tiene que pasar a la historia. Eso no puede ser, eso no puede seguir funcionando en Colombia. Julio. A ver, yo quería... No, es Julio. Ah, tú también. Entonces está Julio, Judy, Valentina y Eiler. A ver, desde la perspectiva aquí en Estados Unidos, de Colombia, que tenemos nosotros,
y después de realizarse el proceso de paz, vimos que con preocupación que el proceso de paz que ha tratado de ser una gran cosa, se ha convertido en un problema social en Colombia grande. El proceso de paz está fracasando en el sentido de que los territorios han sido ocupados por paramilitares, que el narcotráfico está tomando mucha más fuerza, que el proceso no tuvo el cumplimiento por parte del Estado, que se empezó por erradicar cultivos cuando se debió empezar por la reforma agraria. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución suya a ese gran problema? ¿Solución a qué? Primero, no confundir, digamos, la negociación de una guerrilla y el Estado con la paz. Que esa confusión me parece que está entre la misma guerrilla, que está entre el mismo Estado, porque el Estado llamó a votar en el referendo el gobierno, ¿no?, de Santos, por el sí, por el no, y la pregunta es, ¿quiere usted una paz estable y duradera? Y era aprobar los acuerdos que llamaban de La Habana. Pues es que los acuerdos de La Habana no son una paz estable y duradera, es una mentira. Y parte de la población pues terminó diciendo, eso es una mentira, y votó no, o no votó. Porque, digamos, una negociación entre armados versa, y así que lea esos acuerdos verá que la mayor parte tiene que ver con cómo se desmoviliza un ejército, cómo un excombatiente armado se vuelve un señor desarmado, una señora desarmada, y todo gira alrededor de eso. Pero la paz no es eso, ¿cierto? La paz es, digamos, un pacto de convivencia. Si uno mira la historia norteamericana, sin que yo la haya leído mucho, pero ustedes se fijan en esa guerra civil del siglo XIX, alrededor de la esclavitud, ¿cierto? ¿Qué era la paz ahí para los norteamericanos? No era simplemente si un ejército le ganaba a otro, que efectivamente fue lo que pasó, el del norte sobre el sur. Pudo haber terminado en un pacto, ¿cierto? Pero es que la paz era la terminación de la esclavitud, que es otro tema diferente. Seguro que un general, ¿cómo le dicen aquí?, confederado, y un general yanqui, pues se podían reunir y hubieran acordado unas cosas sobre cómo el ejército confederado se desarma o viceversa, y que para dónde van las armas, y entonces qué se hace con los uniformes, y entonces qué van a hacer después de que dejen de ser militares. Pero nada de eso tenía que ver con cómo se termina la esclavitud. El problema fundamental en ese momento de la historia de Estados Unidos era cómo terminar la esclavitud. Y la terminaron, con sus más y sus menos, porque ustedes saben que eso no es que haya sido superado completamente, pero a partir de ahí los norteamericanos nunca más se volvieron a autodestruir. Es decir, lograron un pacto de convivencia social, por lo menos en términos de armas, ¿cierto?, de confrontación armada. ¿Y cuál era el pacto de convivencia social? Se acaba la esclavitud. Si ustedes miran la Europa de la posguerra, digamos, Segunda Guerra Mundial, pues son pueblos. Si uno mira a Europa como una sola entidad, como hoy hacen la Unión Europea, pues se estaban autodestruyendo muchísimo más que los norteamericanos y nosotros. 50 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Una cosa dantesca. Les costó destruir el nazismo, 50 millones de muertos. Y si uno mira los años siguientes a ese momento de finalización de la Segunda Guerra Mundial, ¿por qué esas sociedades no se siguieron matando? Con todas esas venganzas y odios que debieron haber quedado ahí, de una cosa tan fregada, ¿por qué no se siguieron matando hasta el día de hoy? No porque versa sobre cómo el ejército alemán se rindió y dónde dejó las armas y qué pasó con Hitler y no sé qué, sino que versa sobre pactos sociales de las naciones europeas
alrededor del estado de bienestar. Los europeos garantizaron la educación para su juventud, garantizaron un sistema de salud y pensional relativamente eficaz para su población, y ese fue el pacto. Los obreros dejaron de matarse con los empresarios, fundaron, digamos, esto que llamamos la socialdemocracia, el régimen propiamente europeo, y el resultado es que nunca más se han matado entre ellos mismos, como los norteamericanos. En cambio, en Colombia llevamos 2 siglos matándonos, y el riesgo más grande en Colombia es ser joven, porque los que van a la guerra pues son los jóvenes, y durante 2 siglos son los jóvenes los que han ido a la guerra. Entonces, mientras aquí el riesgo de morir está en el viejo, por razones naturales, en Colombia el riesgo de morir está en el joven. Es más probable que un joven muera. Entonces, es una sociedad que no ha sido capaz de lograr un pacto de convivencia. Entonces, si a esa sociedad que en 2 siglos no ha sido capaz, le dicen el pacto entre militares y guerrilleros es la paz, pues se burla. Puede que no hayan leído los libros de Europa o de la guerra civil norteamericana, pero la historia misma ha enseñado que eso no es cierto. Y un poco la Colombia humana trae ese tema. Por eso nosotros no giramos alrededor del tema de la FARC ni nada de eso. Nos quieren, los medios nos quieren obligar a meternos al lado de la FARC o con la FARC o la FARC entre nosotros. No, nosotros hicimos un camino diferente. La paz no es un acuerdo entre militares. La paz es un pacto de convivencia de una sociedad e implica reformas. Y entonces no es lo que está escrito en La Habana, es lo que podría ser la reforma a la educación, a la salud, al sistema económico para que sea más incluyente. Y yo estoy convencido que eso, que asemeja más a la historia de los Estados Unidos y de Europa, es más eficaz en nuestra propia historia. Es nuestro camino de construcción de un pacto que en 2 siglos no ha sido posible hacerlo. Y que ese es el reto, deberíamos hacer nosotros. Judith, interesante que usted enfoque la cuestión de los paramilitares como la defensa de un sistema que usted llama latifundista. ¿Cómo hacer la pregunta? Para mí la amenaza no es tanto, no son los latifundios, sino la minería, la extractividad. Y el narcotráfico, sí, el cultivo de la droga, etc. Pero el peligro está en las mineras extranjeras. Y me pregunto si muchos grupos paramilitares han sido los guardianes de esta, es decir, en realidad los intermediarios, ¿no?, entre las mineras extranjeras y la toma de territorios, ¿no?, la limpieza del territorio para la agricultura masiva controlada por grupos multinacionales. Entonces, el agribusiness y la minería para mí son las grandes amenazas. Entonces usted no se la vería solamente con los grupos tradicionales, los uribes, etcétera, que tienen sus latifundios improductivos. Esa es la primera pregunta que tengo. Es que, ¿cómo lidiar entonces con las grandes multinacionales agrícolas y agropecuarias y mineras, que son incluyendo las canadienses, que es un problema nuestro en realidad? Y la segunda pregunta tiene que ver con la posibilidad de modelos como se está explorando en Brasil, con los sin tierra, los que han tomado tierras de los grandes latifundios, y ahora en ciertos casos, en vez de expulsarlos y perseguirlos, les han dado pequeños predios donde ellos han sido muy productivos y han contribuido mucho a la economía local y a la alimentación, producción de alimentos, ¿no?, a la sustitución de importaciones. Si eso es algo que se podría negociar en vez de... Pero es la pregunta. La pregunta es si en Colombia existe la posibilidad de negociar con estos latifundistas ese tipo de solución en vez de tener la actitud más bien... Si ellos estarían dispuestos a aceptar un tipo de compromiso. Están acostumbrados a matar. Y una parte de la sociedad colombiana está acostumbrada a matar para defender los privilegios. Este es un poco un discurso racional, pero la realidad política es que
este tipo de personas, de las cuales Uribe es indudablemente un latifundista improductivo, de los grandes, pero se han acostumbrado a pensar que eso es un derecho divino. Lo han juntado un poco con todo esto de la defensa de la propiedad privada, que no tiene que ver con que la tierra se deje improductiva en ningún país lo permitiría. Pero, y forma estas construcciones políticas atrasadas y reaccionarias, violentísimas, casi fascistas. El paramilitarismo en la práctica es un fascismo armado, violento, sanguinario y genocida. Eso es lo que pasó en muchos de los territorios de Colombia. Ahora, el paramilitarismo surge por el narcotráfico. Tiene un papá y una mamá. Yo decía en mis debates sobre el paramilitarismo en Antioquia. Es el latifundio, ¿cierto? Y el narcotráfico. Una pareja que desde el punto de vista de los géneros en español es homosexual, porque ambos son masculinos. Narcotráfico y latifundio. ¿Y por qué? Porque después de que matan a Escobar y los carteles urbanos, que eran más bien comercializadores, la hoja de coca estaba en Perú y en Bolivia, entonces en Colombia hacían el procesamiento y la metida aquí a Estados Unidos. Ese es el eje del cartel. Ahí no tenían que ver con tierras. Y eran un poco de señores que vivían muy ostentosamente en Medellín, en Cali, y por eso le dieron esos nombres a los carteles y terminaron siendo destruidos con relativa facilidad. Pero ahí en ese momento, estos carteles, sobre todo cuando Panamá se deja de ser el gran lavado bancario del narcotráfico, es que llegan los famosos barriles llenos de dólares en avionetas. ¿Y qué hacen con eso en Colombia? Entonces, lo primero que encontraron fue comprar tierra. Y hay un entronque, un momento en la historia, un entronque, el narcotráfico con el latifundismo. Lo que hicieron fue comprarse el latifundio, de contado y al precio que fuera. Y ellos dispararon entonces el latifundio, porque ahora uno lo llamaron el mega narco latifundio. Le dio la connotación contemporánea todavía más, digamos, radical que la de los españoles feudales. Y para defender eso de la guerrilla, o para defender las rutas del narcotráfico del Estado, fundamentalmente, o de la población, entonces fue que crearon ya una mafia militarizada, que no sé si existe en otras partes del mundo. Ya no era el cartel urbano criminal, pero de estilo clásico de las mafias como la italiana, sino que estos ya eran ejércitos, con mando, etcétera, entrenamiento militar, unidades permanentes. Intentaron incluso hacer un ejército nacional. Ese era el sueño de Carlos Castaño, una bolsa y un ejército, una bolsa común del narcotráfico, que era la mal llamada Oficina de Envigado, y un ejército nacional coordinado. De ahí es que les nació la idea de la refundación de la patria y el periodo Uribe y todo lo que sabemos, que terminó mal, porque terminó con todos esos paramilitares aquí extraditados para que no hablaran. Y esa es, digamos, la relación mafia, paramilitarismo, latifundio. Ahora la pregunta era, se me olvidó la... Las empresas extranjeras han usado, digamos, son pragmáticas. Yo no diría que ellos se cranearon fuera del país ese modelo, no. Saben que eso existe ahí, como los políticos saben que eso existe ahí, pero lo usan. Compran el modelo. Entonces, digamos, las plantaciones de banano de la chiquita, ¿verdad? Entonces, lo que les cobraban por cada cajón de banano exportado, pues sí, pagaban. Entonces convierten en financiadores, o los de la Drummond, entonces tenían el conflicto con los trabajadores,
y estaba ahí el grupo paramilitar, pues alguien les pagaba y mataban a los sindicalistas. Necesitaban una exploración, porque creían que había oro, no sé qué, en el sur de Bolívar, tenían datos del oro, pero había muchos pequeños mineros y campesinos, entonces el paramilitarismo lo compraban y desocupaban la zona y después entraban ahí. Eran los modelos, pero yo no lo llamaría como los, sino que se aprovechan de ese tipo de realidad ya en la zona y operan sus negocios a partir de la existencia de esa ¿Cómo zona. lidia usted con ese problema que es multinacional? Hay otras personas. Valentina. Bueno, yo quiero enfocarme en la propuesta que tiene Colombia Humana en términos de desarrollo tecnológico, pero para la inclusión. Es decir, tenemos que entender que el avance tecnológico no beneficia a todos porque tiene unos ciertos parámetros de acceso que no son viables para toda la población. Entonces, pensar en una tecnología que sea inclusiva no solamente para las personas de escasos recursos económicos, pero también para personas que tienen ciertas discapacidades cognitivas y físicas para poder acceder a este tipo de modelos tecnológicos que se ofrecen hoy en día. Me refiero a... Pregunta. Sí, entonces la pregunta es, ¿cuál es el modelo que está promoviendo Colombia Humana en términos de desarrollo tecnológico para la inclusión y también en temas relacionados con cultura y cómo la cultura también puede ser un fomento precisamente para hablar de paz? Ese es. Bueno, digamos, porque se liga un poquito, para ligar las dos preguntas y hacer un puente ahí difícil. Un poco de teoría, digamos. La tecnología está ligada a la industrialización, a la producción, para ponerlo en términos más generales. Es lo que antes los clásicos llamaban el desarrollo de las fuerzas productivas. El desarrollo de las fuerzas productivas es la tecnología. Es el capitalismo el que dispara. El capitalismo lo arranca en la revolución industrial. Lo que llamamos nosotros la revolución industrial, así como se llama, la máquina de vapor, y a partir de ahí los norteamericanos, el carbón y el petróleo, pues propiamente un sendero norteamericano que marca todo el siglo XX. Aparece el carro, la forma de la ciudad alrededor del carro, y nos lleva hasta este momento en donde eso mismo está causando el cambio climático y marca su final. Porque eso es lo que marca el cambio climático, el final de esa visión capitalista intensiva en petróleo. ¿Qué impide la revolución industrial en Colombia? O sea, la industrialización del país. En primerísimo lugar, el latifundio. Entonces ahí, que todo este agrupamiento paramilitar, reaccionario, fascista, con dominio del Congreso, de buena parte del Estado y de buena parte de la opinión pública, lo que está es anclando a Colombia en una desindustrialización. Colombia no pudo lanzar realmente un proceso de industrialización. El latifundio es uno. No es antagónico con otro hecho negativo contra la industrialización, que es lo que llaman los teóricos economistas la enfermedad holandesa. ¿La qué? Enfermedad holandesa por depender de la exportación de petróleo y carbón, que es el fenómeno Venezuela. No es la enfermedad holandesa no se la inventaron los venezolanos, sino se llamaría la enfermedad venezolana. La inventaron los holandeses. Pero se aplica. ¿Qué es eso? Que si usted tiene una economía que depende exclusivamente de una exportación, ¿cierto? Y eso hace un boom por su precio internacional, se eleva, entonces entra un chorro, un flujo de dólares que te revalúa la moneda nacional y todo lo importado se vuelve barato. Entonces vuelves la economía una economía puerto. Entonces exportas, en el caso concreto nuestro, carbón y petróleo, en el caso venezolano petróleo, todo lo más importa. Como es muy barato lo importado, todas las ramas nacionales de la producción industrial y agraria se acaban o no nacen. Y ya tienes otro elemento de desindustrialización. Pero no es separado el latifundio. En Colombia hay tres
el latifundio, que es el primer desindustrializador, la exportación monodependiente de carbón, de fósiles, y tienes un tercero que es el TLC, reciente. El TLC, pues que es el TLC, abaratar más los productos importados. Entonces, el TLC lo que hace es profundizar la enfermedad holandesa. Entonces, y el país se va especializando exclusivamente en su rama de boom exportador. El boom exportador colombiano es cocaína, carbón y petróleo. Entonces, de acuerdo a la tesis de la enfermedad holandesa, la economía colombiana se va especializando en cocaína, petróleo y carbón. Todo veneno, ¿cierto? Peor el carbón que la cocaína. Pero todos son venenos, digamos, allí una insostenibilidad realmente de articulación con el mundo. Y de ahí deriva un poco nuestra tesis de cambio del modelo. Eso, ahora la pregunta hacia la tecnología. Ahora, si nosotros mitigamos el tema del TLC, nos escapamos progresivamente del carbón y el petróleo y quitamos el latifundio improductivo, abriríamos las puertas de una industrialización. Pero esas puertas de la industrialización colombiana del siglo XXI, ¿bajo qué normas o digamos bajo qué parámetros de desarrollo de las fuerzas productivas serían? ¿Iríamos otra vez hacia la máquina de vapor? Comenzando la historia, no podemos. Ya la pasamos, no la vivimos, nos fue. Fuimos incapaces, la clase política colombiana fue incapaz de hacer esa industrialización a principios del siglo XX. López Pumarejo lo intentó y lo echaron. Y Gaitán, que iba a continuar, lo mataron. Y después todo fue violencia, hasta el día de hoy. Y más el reforzamiento de la desindustrialización. Entonces, digamos, en estas alturas del siglo XXI, ¿qué se plantearía? Y yo pienso que precisamente la necesidad de la humanidad de acomodarse en contra del cambio climático, ¿cierto? Que produce tensiones, una reacción adversa, que es la de Trump, que es la sociedad norteamericana anglosajona, que en lugar de pasar a decidir sobre la transformación que tiene que darse para mitigar el cambio climático en el mundo, que es fundamental Estados Unidos en eso, lo que hace es reaccionar en contra. Y cree que es la pérdida de empleo, etc. Entonces el mundo laboral anglosajón termina apoyando a Trump y desactiva los mecanismos que se habían implementado para mitigar el cambio climático, pensando que no existe. Pero en el mundo también se dan unos fenómenos contrarios, que es ver cómo es que sería la tecnología sin petróleo y sin carbón. Y hay unos avances concretos, ¿no? Pues descarbonizar la economía, y aquí solo me baso en el trabajo de Jeremy Rifkin, norteamericano, y de Paul Mason, más radical, escocés. Mason trabaja más el tema de la economía política, que para mí es más afín. Pero, digamos, ambos llegan más o menos a similares conclusiones, y es que este mundo de hoy está viviendo una tercera revolución industrial. La llaman así, tercera. Una fase hay que hacer, pero ¿en qué consiste? En una combinación de un cambio informático, comunicacional, que es estos aparatos que conocemos todos, las redes, digamos, y la necesidad de saltar a energías limpias. Tanto Mason como Rifkin desconocen entonces el papel del saber, pero para nosotros no se puede hacer ni lo uno ni lo otro sin saberes. El saber irradiado vía redes, construido en las sociedades, pues es fundamental. Esto tiene tres elementos de una industrialización hoy: saberes intensivos, generalizados en la sociedad, acumulados en la sociedad, energías limpias, que va ganando la carrera, pues lo eólico, donde hay vientos permanentes. En Colombia, excepto la Guajira, no hay vientos permanentes. Y
lo solar, en donde Colombia tiene una ventaja comparativa. También en la Guajira, pero ya en todo el Caribe, el Guaviare. En una parte del país hay una gran cantidad de días de sol. Rifkin lo que dice es la energía solar es valiosa no solamente por limpia, sino porque se puede distribuir. Es decir, se puede generar en el hogar. Esta casa podría tener energía solar si Charlie quisiera. Sí queremos. Le cambia el techo. Necesitas unas redes inteligentes, pero no necesariamente. Digamos, si la generación de energía se acumula en una batería, te da la energía de la casa, ¿cierto? Te da la energía que tiene la casa, entonces ya no pagas factura. Podrías no tener la red, pero la red te da una ventaja. Si millones de casas generan energías, esa es la tesis de Rifkin, la red, entonces es un gestionador de red, la red eléctrica es un gestionador de red. Aquí hay déficit, allá superávit, mezcla. Y Volviendo a Colombia, pero espera Emma que le está contestando a Valentina. Y la gracia de Rifkin es que dice, el costo marginal de la energía se vuelve cero. Entonces, ¿cuál es la potencia de ese pensamiento? El costo marginal de la energía se vuelve cero. El costo marginal de la información se vuelve cero. La máquina de hoy, tecnológica para producir, es básicamente información. Es decir, la máquina de hoy, medio de producción material, tiene un costo marginal cero. Y el saber, dependiendo, se puede volver también un costo marginal cero, dependiendo. En una sociedad como la colombiana es altísimo, en la norteamericana también. Pero en sociedades que han hecho otro tipo de sistema educativo lo distribuyen. Entonces, si juntas eso, ¿qué tienes? La posibilidad de formas de creación, de innovación, de producción completamente diferentes dentro de la agricultura, dentro de la industria, dentro de los servicios a la primera revolución industrial. Con una gracia, esta vez a diferencia, que era lo que Marx hablaba, pues claro, una gran máquina de esas que ocupa una media hectárea, pues ¿tú cómo democratizas eso? O la máquina es del capitalista, o la máquina es de los obreros, la máquina es del Estado, y ahí tienes un poco las figuraciones políticas del siglo XX. Pero si las máquinas son costo marginal cero, la información es cero, la energía es cero, y se puede tener en una esquina de la casa, y puedes hacer ahí tenis o zapatos o lo que quieras, o creación o arte. Entonces tienes la posibilidad de una inclusión masiva de la población, no como obrera, sino como gestionadora de la producción en el siglo XXI. Población que además, dado que es el medio de producción fundamental, que se vuelve el cerebro. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre hombre y mujer respecto al cerebro? Ninguna. O entre un negro y un blanco, ninguna. Entre una persona gay o no gay, ninguna. Entonces, te provoca un cambio de régimen político, que ya habrá que ver, porque estamos hablando del hoy, ¿no? Si eso en Colombia, ¿cómo se...? Pues nosotros somos los únicos que estamos planteando eso, políticamente. Pero podemos trazar un programa de redes. De hecho, en Bogotá Humana, pues tendimos la fibra óptica en la mitad de la ciudad. Bajamos los costos de información en la ciudad. ¿Cómo se hace eso en toda Colombia? ¿Cómo se logra pasar a energías distribuidas y no generadas por un oligopolio, que es hoy en Colombia, de la energía eléctrica? Si lo pasamos a ayudar en un programa a cambiar techos por paneles, entonces distribuimos la generación de energía y bajamos su costo. Y cómo se generaliza el saber, que es el tema de la reforma educativa. Pero si por lo menos sentamos esos tres pilares, estamos sentando los pilares de la tercera revolución industrial en Colombia. Que seguramente no, toda la población no lo va a mirar de entrada, pero en la economía popular, por ejemplo en Agua Blanca, en esos barrios talleres que son en Bucaramanga, en Bogotá, en el Caribe, con el sol que tienen, digamos,
eso podría dar un cambio real en un proceso de industrialización inclusivo y democrático. Emita. Mi pregunta es muy sencilla. Bueno, perdón, tenemos Gayler, Humberto y lo más, la última es tú. Mi pregunta es muy sencilla. ¿Usted cree que cuando el señor Santos firmó esos tratados que llaman de La Habana, que implicaban una revolución agraria, económica, política, usted creyó que en ningún momento él iba a pensar que iba a mover un dedo para implementarlas, o fue simplemente un gran engaño para el país? Con el debido respeto, en esos acuerdos no hay ninguna revolución. ¿Cómo? En esos acuerdos no hay ninguna revolución. ¿Reforma agraria? No, eso, digamos, y tiene que ver pues también con por qué nosotros nunca fuimos de la FARC y la distancia entre el proyecto de la FARC y nosotros, y vamos a explicarlo. En esos acuerdos el 90% del contenido versa no sobre reformas políticas y sociales, sino procedimientos técnicos para desmovilizar la guerrilla. Cuestionados o no, pero esa es la realidad. A algunos no les gusta la justicia especial para la paz, etcétera. Es el gran meollo, no porque provoque la revolución, sino porque la JEP provoca que no solo la FARC, sino los paras y los funcionarios públicos digan la verdad si están en procesos de delitos de derechos humanos. Y eso es lo que provoca la conmoción. No es ninguna reforma social, es un tema que simplemente si puede aparecer judicialmente la verdad. ¿Y por qué es un tema de conmoción? Porque mucha gente del poder en Colombia está ligada al genocidio. Políticos, empresarios, el mismo Uribe. Entonces, al genocidio. Entonces, ¿por qué la oposición del uribismo al proceso de paz? Por nada más que porque está la gente. Todo el objetivo, justicia especial para la paz, todo el objetivo del ataque a ese proceso de parte de la derecha y la extrema derecha es porque no quieren la JEP. Todo lo demás lo podrían aprobar. Entonces, ¿y por qué no quieren la JEP? Porque ahí se obliga a decir la verdad. Entonces, militares que tienen que decir la verdad, guerrilleros que tienen que decir la verdad, paras que tienen que decir la verdad. Pero los guerrilleros dijeron, pues sí, nosotros decimos la verdad, dicen ellos. Pero los demás dijeron no. No los militares, más atrás el verdadero poder en Colombia. Y la Corte Constitucional termina en una sentencia diciendo la JEP solo es para la FARC. Ese es el meollo del asunto. ¿Cierto? Este es ¿Por qué Uribe está desesperado por ganar las elecciones a través de Duque? Sabiendo que Duque es igual que Santos. Es lo mismo. Duque es una fotografía de Santos. Y ya Uribe sabe que lo llama traidor y sabe que Duque es igual que Santos. ¿Por qué? Porque él no tiene otra alternativa hoy para salvarse, incluso porque parece ser que cometió un delito ya después de ser presidente, que es la manipulación de los testigos para tratar de llevar a la cárcel a un senador. Entonces lo cogen, lo graban, no lo graban a él, estaban interceptando a unos delincuentes mafiosos y él estaba hablando con ellos. Y después entonces trata de arreglar el asunto manipulando más testigos, lo que hizo fue embrollarse judicialmente. Pero digamos, el desespero es que tienen que ganar la presidencia para desmantelar la justicia. Tanto la que lo está hoy juzgando, que es la Suprema, como la JEP. Y ese es el punto, en eso no podemos equivocarnos. O sea, el punto que hace que el acuerdo de FARC sea vendido como algo a destruir, que es lo que llaman hacer trizas la paz, no es que los guerrilleros no van a estar en la cárcel, no es que van a ser congresistas, eso es el cuento para el pueblo. Pero el punto fundamental que los hiere y no les gusta es la JEP, la Justicia Especial para la Paz.
Ahora, el pueblo colombiano realmente no le toca, no le interesa, porque el pueblo colombiano hubiera esperado más, es eso que usted dice, un tipo de transformación social, algo en donde el pueblo ganara, pero eso no está en los acuerdos de La Habana. ¿Por qué no está en los acuerdos de La Habana? Porque Santos trazó lo que ellos llaman la línea roja. Es decir, está una negociación con la guerrilla que no les va a conceder reformas políticas y sociales. Si quieren un poco duro a la palabra, es una rendición. La inteligencia de Santos por encima de la Uribe es que lo logra. Es que lo logra. Logró el engaño. No, yo no sé si engaño o no, porque ellos están en su posición. Ellos dijeron un proceso de paz donde la guerrilla deja las armas y punto. No más, no consigue nada más. Y decir que porque van a tener 5 congresistas, una pecuecada. Eso no va a cambiar el país ni nada. Y si ponen unos que ni hablan, porque yo he visto que muchos de los guerrilleros que llegan al Congreso quedan en silencio, porque nunca habían pensado defender, no, estaban en otro mundo. Es otro mundo, es un mundo premoderno. La política agraria de la FARC, ¿qué es? Las zonas de reserva campesina. Las zonas de reserva campesina es donde ya están los campesinos, que es en tierras infértiles, ¿sí? En la colonización. Es la consecuencia de un desplazamiento histórico del campesinado hacia montañas, laderas, selvas. Eso es conservador. Eso es una política conservadora. Esa era la de Marulanda Vélez. O sea, sí, pues uno puede entender que quieran conservar los núcleos campesinos tradicionales de colonización, pero eso no es una revolución social. Eso no afecta al latifundio. Las millones de hectáreas de las que hablan son las de las zonas de reserva, no de las zonas de latifundio en tierras fértiles. Entonces, ¿qué le pasa a la FARC? Pues eso ya lo escribirán otros tiempo después, porque además hay que dejar estos tiempos de turbulencia, no permiten tanto, digamos, la evaluación. Pero la FARC terminan en un proyecto armado anacrónico. Esa es la realidad. Innecesario, si se quiere. Necesario es una palabra que muchos dirán, y bueno, y todos esos muertos y todo eso que pasó por lo menos de la Constitución del 91 hasta la fecha, alguien diría, sí, y atrás también de la Constituyente, que ya la crítica en general a la lucha armada. Pero cualquiera que sea la realidad, la FARC hoy no logran llegar al 1% del electorado colombiano, porque el pueblo colombiano siente que ese tipo de acción de la FARC desde hace décadas no sirve. No solamente no sirve para la gente, no sirve para la sociedad, sino que además la atacó. Así es como sienten y experimentan la atacó. Y esa falta de legitimidad en la sociedad, pues los lleva a una negociación donde ¿qué pueden ganar? No morir, ¿cierto? Posibilitar la salida de la guerra. Y cualquier demócrata pues, debe posibilitar la salida de la guerra. ¿Cómo vamos nosotros a decir que sigan en guerra? Pero su valor histórico, ¿cierto? El aporte a la historia de Colombia es prácticamente nulo. Obviamente a las gentes que nacieron en el ámbito de la política soviética, etcétera, esto no les gusta, pero es la realidad. Por eso el señor Londoño no llegó al 1%. Entonces, ¿dónde es que está el valor final que hace tensionar tanto a la sociedad colombiana alrededor del proceso de paz de la FARC? El que propone una justicia donde debe confesarse. Confesión es una palabra cristiana, pero judicialmente debe existir verdad. Y no solo para la FARC, sino para el conjunto de los actores. Y ahí es donde eso se vuelve truculento, porque implica develar las realidades íntimas del poder en Colombia que están llenas de sangre. Y eso es lo que no quieren. Y entonces, para que eso no aparezca, son capaces
Si las FARC vuelven a la guerra, los aplauden. Dicen, pues ve que no funcionaba, no sé qué, bravo. Están en la guerra, ahora sí, la política de seguridad democrática, más guerra. Pero son capaces, digamos, de llegar a una irresponsabilidad de esas en la historia, porque no quieren que la verdad aparezca, la verdad del poder aparezca. Y esa verdad del poder es truculenta, como todos lo sabemos, truculenta. Es más, esa verdad sí sería una fuerza revolucionaria, porque la sociedad, viendo lo que los ha gobernado, porque todavía aplauden a Uribe, todavía pueden ganar la presidencia, pero es simplemente porque tienen una sensación de que eso de Uribe es positivo. Pero si la gente supiera la truculencia de ese tipo de poder, pues indudablemente la mayoría, y sobre todo la juventud, que no tiene nada que ver con eso, no nació en eso, empezaría a buscar las alternativas por otro lado completamente diferentes. Buenas noches, candidato. Mi nombre es Jaime Romaña. Trabajé 8 años asilado aquí en Estados Unidos. Trabajé mucho tiempo por población en situación de desplazamiento forzado, afro. Le llamo candidato porque estoy plenamente seguro que va a ser el candidato a nivel interno y también con la contraparte. Mi pregunta concreta es la siguiente. Yo soy uno de los colombianos que piensa que el avance y la consolidación de la paz en Colombia pasa por una variable muy importante, y es el combate a la corrupción. ¿Cuál es su estrategia para combatir la corrupción en el país? Sabemos que muchos millones y millones de pesos se van en la corrupción, que lo necesitamos para la salud, la educación y población en situación de desplazamiento forzado y víctimas del conflicto armado. Hay dos maneras de abordar el tema. Una en la que yo mismo he participado, muy agenciada por Navarro, de la que hace parte la constituyente del 91 y arranca, digamos, hacia acá, que es pensar que la corrupción, siendo un problema ético, se corrige con normas, ¿cierto? Que es un problema de normas. Entonces han aparecido en el país desde la Constitución del 91 en adelante lo que se llaman las reformas políticas, cambios en el régimen de contratación, etc. Un marasmo de normas que a la postre hoy no frenaron la corrupción, hoy está peor que nunca. Y lo que hicieron fue encarcelar la política. Hacer política o hacer un ejercicio administrativo en Colombia es una proeza. Cualquier alcalde, si es bien intencionado, va a la cárcel. ¿Cierto? Pero si es mal intencionado, se compra todo el marasmo y entonces no va a la cárcel. Esa es más o menos la lógica de todo ese mundo de normas. Encarcelaron la política, esa es la realidad, o sea, no es una política libre, pues yo mismo fui víctima de eso, aprovechándose que cambié el modelo de aseo hacia el reciclaje, entonces se vio, lo interpreta el Ordóñez como un atentado a la libertad de empresa, y entonces los recicladores acaso no son empresas, no son individuos, no es iniciativa privada, no, para ellos no, son los 4 grandes. Pero era una excusa simplemente para quitarme mis derechos políticos, y lo logran, si no es porque la justicia vuelve y los restituye. Entonces se cogen todas esas normas, ¿y para qué? Para extorsionar a la política, quitarle la libertad. Esa es una escuela, esa escuela hoy está en manos del Partido Verde, ¿cierto? Que acaba de proponer un referendo anticorrupción que cuando uno lo lee, pues también otras normas por el estilo. Entonces, que se presenta la declaración de renta, cuando se ha visto que los corruptos escriben en su declaración de renta lo que se robaron. ¿No? Parece bonito escribirlo, pero eso no es así, todos sabemos que no es así. Que no puede un congresista estar más de 2 periodos. Pero si lo que vimos precisamente después de mis debates sobre la parapolítica es que los políticos presos por parapolíticos ponen a su esposa, al hijo, al papá, y se heredan. Solo con el núcleo cercano más familiar tienen como para 8 periodos. No. Digamos, y así, digamos, ese tipo de
estrategia pensando que es que la norma puede acabar la corrupción. No es cierto. Hay otro que yo me inclino ya por ese. Yo mismo participé en ese tipo de reformas, ¿no? Pero tengo que decirles que eso no funciona para nada. Hay un viejo liberal, pero allá del siglo XIX, me contó alguien en un debate, que se llama Manuel Murillo Toro, que algún día le preguntaron eso, de la corrupción. En esa época la corrupción era escasa, ¿cierto? Entonces él decía, la corrupción se debe a una estructura social y económica. Y yo dije, este Murillo Toro era más inteligente de todos nosotros juntos, porque él dio en el blanco. O sea, la corrupción es el efecto de un sistema económico. Claro, esto no le gusta al Partido Verde porque lo llevaría a la reforma del sistema económico, que es lo que no quieren hacer. Entonces desligan el discurso y hacen es un populismo. Ese sí es un populismo. Entonces presentan la declaración de renta, bravo. ¿Bravo qué? En la declaración de renta nunca está la corrupción. Ni vos que fueran, pues. Entonces, digamos, si uno se va por el lado de Manuel Murillo Toro, entonces algo pasa en el sistema económico que permite una oleada de corrupción como el que tenemos. Ahí volvemos otra vez al punto. Sí, ¿qué tipo de estructura económica tenemos? Rentística, en el sentido de la renta. ¿Dónde está Margarita? Que dicen el inglés rent, ¿cierto? No es ganancia, es transferencia de riquezas. No es producción de riquezas. La ganancia capitalista está dentro de la producción del trabajo y la riqueza. La transferencia está por fuera de la producción. Es coger de la producción y transferir a título de propietario en general. Entonces esa es una diferencia económica entre ganancia y renta. Las sociedades rentísticas son economías que no generan ganancias productivas ni producción, sino que hacen una transferencia del mundo hacia la sociedad. ¿Por qué? Porque son propietarios de petróleo. Porque un núcleo de su población descubrió la manera de aprovechar rentas de prohibición en los Estados Unidos a partir de la cocaína. Y lo logran. Entonces traen una transferencia de la riqueza productiva de los Estados Unidos vía compradores de cocaína en Estados Unidos, y entonces esa plata va a parar a Colombia vía exportadores de cocaína. Es una renta de esta sociedad productiva hacia Colombia, como la exportación de carbón y de petróleo es lo mismo, y en Venezuela pasa lo mismo. Entonces usted tiene una economía no productiva que se llena de dólares, se llena de dinero fácil, y entonces sobre el dinero fácil la lucha por capturar ese dinero, esa renta. Entonces buena parte del ejercicio gobierno-oposición venezolano es una lucha por la captura de la renta. Si nosotros somos serios, ni la oposición ni el gobierno tienen alternativas al petróleo, luchan es por la renta del petróleo. Es lo que uno ve por televisión todo el tiempo. En Colombia lo mismo. En Colombia la lucha es armada por la renta. Renta de la cocaína, ejércitos paramilitares. Renta del petróleo y renta del carbón, lucha por la captura de esa renta a partir del robo, clase política armada, robándose esos dineros. Pero no. Entonces, la pregunta, la respuesta, ¿qué pasa si Manuel Murillo Toro tiene razón? Entonces lo que hay que cambiar es estructura económica. En vez de tener dineros fáciles por renta, tengamos dineros trabajados, es decir, productivos. Entonces, en una economía productiva de agricultores, granjeros, productores industriales, de millones de personas que generan colectivamente una riqueza nacional, que vengan a capturar ese dinero, ya no es tan fácil, ¿cierto? Ese dinero generado a partir del trabajo es más cuidado por la sociedad. Entonces aparece una cultura de la ética, de lo público, etcétera, que ustedes ven más o menos en este tipo de sociedades productivas, y no lo que sucede en una sociedad de dinero fáciles, rentísticos,
donde el dinero llega tan fácil, no trabajado por la sociedad, llega como quien se gana un baloto. Apenas un señor se gana el baloto y el vecino del barrio sabe que se ganó ese señor un baloto de 10.000 millones de pesos, empieza a organizar la banda a ver cómo le robó, le secuestra al hijo, porque va a quitarle. Y ese es, digamos, el desencadenamiento de lo que traen los dineros fáciles. Y el estallido de la corrupción se debe a eso. Luego, la solución tiene que ver con un cambio de estructuras económicas en la sociedad. Pedro, dado que había varias décadas de fracasos en el desarrollo alternativo y políticas antidrogas en Colombia, ¿cuál será su propuesta para Colombia hoy día? Hay muchos fracasos como antecedentes y pocos luces para ver a dónde va, ¿no? ¿Dónde va? Entonces, usted podría aclarar cómo ustedes han pensado de esta problemática y qué política antidroga podía lanzar en este contexto, ¿no? Lo que sabemos es que lo hecho hasta ahora es un fracaso para Estados Unidos. Estoy hablando con el embajador de los Estados Unidos en Colombia y él me relataba que hay un cambio de consumos aquí en Estados Unidos de drogas. Y en cierta forma el precio de la cocaína no aumenta, significa que no aumenta la demanda, pero no porque, no como pensaba Bush o el mismo Trump, que es que ahora la gente no consume tantas drogas, no. Es porque cambiaron hacia otro tipo de drogas peores. Una cosa que no hay un nombre, no sé qué, que vienen de la China y que matan, literalmente está matando. Me habló de 60.000 muertos por año. O sea, ni las guerras de los Estados Unidos les mata más gente que ese tipo. Entonces, en vez de evolucionar, digamos, el resultado de esa guerra contra las drogas, en el caso de los Estados Unidos, es que han terminado unos consumos mucho más dañinos, que les está matando una parte muy importante de la población. Y desde Colombia, pues ni digamos, nos trajo el paramilitarismo, la mafia, la política, la degradación democrática, etc. Entonces, lo cierto es, con certeza, lo hecho es un fracaso. Lo que no tenemos certeza es qué es lo que hay que hacer. ¿Cierto? Ahí donde ya se mueve. Claro, comenzar por reconocer que lo hecho es un fracaso es un primer paso. En la legalización mundial del consumo de cocaína, digamos, pues escapa de nuestras manos, como Estado colombiano. No sé, pues, a duras penas la marihuana en algunos estados, pero ni siquiera se plantea el tema de la cocaína, que es la droga que afecta desde Colombia la producción y el consumo. Entonces, el escenario, porque teóricamente la legalización acaba la mafia y por tanto la violencia, y por tanto permite a sociedades y estados trabajar el problema de dependencias, adicciones, etcétera, de otra manera. Ya más de salud pública, más de medicina, más de tejido social. Porque buena sería la pregunta, ¿y por qué la sociedad norteamericana tiene tal tendencia a llevar al extremo el consumo al punto que se mueren? Más que otras sociedades. Pero es una pregunta que no le corresponde al presidente de Colombia, sino a la sociedad norteamericana responder, no está en nuestras manos. Entonces no tenemos el tema de la legalidad en el corto plazo como un horizonte, no está. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? ¿Cierto? En una política de mitigación del daño. Yo he esbozado por la pura experiencia administrativa en Bogotá una política, pero si a mí me pregunta, ¿usted está 100% seguro que funciona? Yo diría, no, hay que probar y ver si por lo menos es más eficaz que lo que hasta ahora se ha hecho. Y le llamo es quitarle el poder a la mafia, ¿cierto? Porque la mafia narcotraficante, que es en plural, porque no es una sola organización ni nada de eso, cada vez es más red, ¿cierto? Además con una pérdida que puede ser positiva para Colombia, y es que ya el que tiene el poder dominante en la comercialización de la cocaína no es Colombia, no es la mafia colombiana ni la mafia mexicana.
Entonces, en México se tiene que estar concentrando una mayor cantidad de riqueza narcotraficante, riqueza entre comillas, que en Colombia. Pero también estamos viendo que los mismos mexicanos mafiosos están ya dirigiendo los ejércitos privados en Colombia. Bueno, esos son desarrollos que antes ni nos imaginamos, pero lo que estamos viendo. En Medellín ya hay una presencia activa de los mexicanos dirigiendo las bandas criminales, etc. ¿Eso qué puede ocasionar en la política colombiana? Bueno, dejo un punto suspensivos, pero sí, yo actuaría bajo esta tesis, hay que mitigar el daño. Mitigar el daño implica, una primera cosa es quitarle la población que está bajo control de la mafia, voluntaria o involuntariamente. Esas poblaciones son 3 y son grandes cantidades de población. La población campesina que produce hoja de coca, la población consumidora juvenil en general de barrios populares que quedan dependiendo de estructuras mafiosas barriales de las grandes ciudades. Medellín termina con esa población metida en armas. Y la población, que es la más grande y la más invisibilizada en Colombia, que es la economía popular de todas las ciudades, que depende del gota a gota porque no hay crédito. El gota a gota es el lavado de la mafia, que es 20% diario de interés. Que mata la economía, pues no la deja despegar, y por otra parte sujeta a cantidades de gente, vendedores, ambulantes, zapateros, pequeños negocios a una estructura mafiosa. Y de ahí es que se deriva el poder político de la mafia. Y si una mafia criminal tiene poder político, en el poder están los criminales. O sea, en Colombia, el bajo mundo está en el poder. No está la clase obrera, no está la burguesía, no está el empresariado productivo, no